La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Albert Einstein. Para este video me acompaña el físico español Javier García y te vamos a describir qué necesitas para entender tensores, cómo puedes tener un acercamiento a este maravilloso mundo y finalmente qué son los tensores. Cabe señalar que esta charla es para todo público a modo de divulgación y si tú eres de los que les gusta arrastrar el lápiz, ensuciarse las manos en un pizarrón, en este canal encontrarás el curso de cálculo tensorial desde el punto de vista matemático y con Javier García un curso desde el punto de vista de un físico. Abróchate los teoremas, prepárate para estallar tus neuronas porque vivimos en un universo de carácter tensorial. Yo soy el profe John y esto es Math Rocks. Pues aquí estamos después de un año para hablar exclusivamente de los tensores. Esos que dicen que un tensor es el que se convierte, el que se transforma como tensor y es la definición que se encuentra en internet, ¿no? Que los gurús de la física, los de las matemáticas es lo que dicen. Y hoy vamos a hablar exclusivamente de ese tema. Un gusto de nuevo, Javier, tenerte aquí en el canal, en estas pláticas que han estado muy interesantes a lo largo de ese tiempo en el canal. Y aquí me gustaría iniciar, antes de empezar con las definiciones y cosas abstractas, también hice una dinámica con los seguidores del canal y dije, voy a tener una charla con Javier, ¿qué le preguntaría? ¿No? Y hay algunas preguntas interesantes y algo que se repite mucho es que preguntan ¿qué prerequisitos se necesitan para entrarle al mundo de los tensores? O sea, ¿qué necesito yo? O sea, con solamente sumar, restar, multiplicar y dividir ya puedo empezar con tensores. ¿O cuál es tu opinión al respecto? Y yo también voy a dar mi punto de vista desde la parte matemática. Bueno, hay dos tipos de respuestas aquí. Una es la académica, estrictamente, que lo puedo decir, lo que yo creo, y otra es la emocional, porque lo más duro, creo yo, cuando uno empieza a estudiar tensores, es la abstracción. De repente entras a un mundo, aparentemente en un primer momento sin sentido, con definiciones que aparentemente no tienen sentido, y seguir luchando con esas definiciones y creerte que eso significa algo o que sirve para algo, pues para un matemático quizás no sea tan difícil, porque supongo que estáis acostumbrados a la estructura en sí, más allá de si eso tiene o no aplicaciones, ¿no? Pero para un físico es crucial saber qué sentido tiene lo que está haciendo, porque es bastante abstracto, por lo menos para un físico. Eso en cuanto a lo emocional. Y en cuanto a lo estrictamente académico, yo diría que tendría que tener los conocimientos básicos de geometría, de álgebra, y los básicos también de cálculo diferencial, en una y en dos variables. Con eso, de sobras. Y gran capacidad de abstracción. Aquí, por ejemplo, mencionaste eso de la abstracción. Sí me costó un poco al inicio entenderlo, ese cambio de notación que hizo el máster de máster, por eso traigo la playera hoy. Así me gusta. ¿No? Te la traigo. Y acá son personalizadas porque acá abajo dice tiene el tensor y dice Math Rocks, ¿no? Entonces, yo en un principio sí lo maldije varias veces porque yo decía, ay, ¿por qué cambiaste la notación? O sea, porque yo traía una notación de álgebra lineal tradicional y de repente empieza el convenio de la suma de Einstein y empieza a cambiar toda la notación. Y yo en un principio sí estaba renuente porque decía, pues, ¿por qué la cambia, no? O sea, si ya estaba bien, ¿por qué la está cambiando? Después ya lo entendí, o sea, ya cuando abordé más... Estos físicos pinchos, cabrones. Sí, pinches, sí, ¿no? dije, pinches físicos, ¿por qué sacan esto? ¿Por qué cambian la notación, no? Si en matemáticas estábamos a gusto y de repente cambian esta notación. Después lo comprendí porque sí, dije, sí tenía un poco de sentido porque se alargan mucho la notación tensorial.
Y dije, ya lo comprendí, pero hasta después. Pero en un inicio sí estaba que echaba rayos, ¿Para ¿no? qué me meto en estos Sí. líos? O sea, de hecho, el curso, yo no tenía ni idea de la parte de tensores. Cuando hice este curso que me lo pidieron la gente del canal, los miembros, yo decía, bueno, vamos a entrarle al curso. Me puse a estudiar y ya desde un inicio, pues sí me costó trabajo esa la anotación. Sí es importante, yo creo que algo que mencionar, que se ocupa mucha álgebra lineal. O sea, sí es importante el álgebra lineal. No sé si a eso te referías con álgebra, porque luego hay una Vectores, diferencia. matrices, Ujú. todas estas cosas. Toda la parte de álgebra matricial, o sea, multiplicación de matrices, lo que son las transformaciones lineales, las bases, esas bases son importantísimas, ¿no? Porque es la parte fundamental de los cambios de coordenadas, ¿no? Entonces, hacer esas matrices de cambio de base, en física tienen su aplicación. La parte de la abstracción, sí llega un momento que la notación sí abruma, ¿no? O sea, sí abruma bastante, porque son muchos índices y muchos superíndices, ¿no? De repente tienes T, I, J, J1, J2, JK y un montón de índices, ¿no? Entonces, esa parte de la abstracción, sí es complicado tener ese nivel para poder entenderlo, para estarlo imaginando en la mente. Es algo complicado. De cálculo, también la parte de derivadas parciales, porque se deriva mucho respecto a una variable. Por ejemplo, acá me parece que eso se enseña hasta ecuaciones diferenciales. Entonces, es un curso, bueno, es un tema que yo creo que sí se requieren de varias cosas, que tengan bien los cimientos, no nada más que hayan cursado cálculo, que hayan llevado álgebra lineal, sino que comprendan esos temas, ¿no? Porque no nada más que digan, yo sé multiplicar matrices, ¿no? Pero si no sabes realmente qué es lo que estás haciendo, por ejemplo, con los cambios de base, cuesta mucho trabajo en el cálculo tensorial, porque luego lo hacen de manera muy mecánica. Y dicen, aplico esta formulita para hacer un cambio de base, hago un sistema de ecuaciones, resuelvo y ya. Pero si no entendiste ese trasfondo que hay de que en realidad te estás cambiando de juego, por así decirlo, estás cambiando de mundo, así en mundos abstractos, te va a costar mucho trabajo el cálculo tensorial. No sé qué opinas al respecto de eso. Pues mira, me hace mucha gracia que menciones lo de las bases, sí, sobre las bases, porque al menos los libros que yo he consultado y tal, no mencionan para nada las bases. O al menos, ya te digo, o sea, no. Típicamente el acercamiento de los libros, al menos para físicos, tenemos unas componentes de un tensor T, Ujú. y si cambiamos de coordenadas, entonces las nuevas componentes son estas, sin mencionar las bases para nada. Sin embargo, cuando yo me acerqué a eso, dije, a ver si uniendo las bases y considerando el objeto como un todo, como una combinación lineal de elementos de la base, cambiándolo todo, se puede entender y para mí se entiende infinitamente mejor. O sea que, correcto, con las bases se entiende mucho mejor. Pero hay gente que no, que lo de las bases no le gusta según ellos se complica más. Pero bueno, sí, yo sí lo vi muy necesario cuando empecé todo esto de los tensores, en los cambios de coordenadas, ¿no? Que al final un cambio de coordenadas, pues, es que cambiar la base, ¿no? En vez de tener el IJK, a lo mejor lo volteas y ya es otro sistema de referencia. Entonces, esos cambios de coordenadas, y que hay unos cambios de coordenadas bien extraños, ¿no? O sea, vi que a los físicos les gusta cambiarlo todo, ¿no? Y tiene sentido, porque yo decía, bueno, estamos en un espacio de 3 dimensiones. Si nos queremos ver, por ejemplo, en una esfera, en la Tierra, pues ya hay que tener otro tipo de coordenadas, ¿no? Y se me hacía, ¿sabes? Es que tiene sentido ya no pasar cambiar a curvilíneas, ¿no? Entonces, esos cambios, pero el precio que se paga con el rotacional, con la divergencia y todo eso, un montón de cálculos que hay que estar sacando. Entonces, el precio que se paga por estar cambiando de coordenadas a otro es lo que también cuesta mucho trabajo entender. Y yo aquí también metería un poco que no nada más cálculo de una variable, sino cálculo multivariado o el cálculo vectorial es importantísimo en este tipo
de temas de cálculo tensorial. Esos cambios de coordenadas que yo decía, la idea era muy simple, ¿no? O sea, en vez de tener líneas como ejes coordenados, pues a lo mejor ahora tenemos parábolas, a lo mejor tenemos ahora círculos o cualquier curva, ¿no? Y decía, bueno, eso a mí para qué me va a servir. Ya cuando empiezo a ver todo eso. La pregunta típica. Sí, esa es la pregunta. ¿Y por qué cambiarlo? Si estamos muy tranquilos con X, Y, Z, ¿por qué cambiarlo a otras coordenadas? ¿Por qué complicarnos la vida? Entonces, ya cuando empiezo a ver todo esto de las aplicaciones en física, dije, es que sí tiene sentido que pues, por tan solo la Tierra redonda, ¿no? Bueno, salvo los que piensen que son plana, pero eso se queda en dos dimensiones, ¿no? En tres. Pero ya tener esas coordenadas, ¿no? Con las geometrías no euclidianas. Y aquí entra otro tema que yo creo que es fundamental, la parte de geometría diferencial. O sea, geometría diferencial en cálculo tensorial prácticamente van de la mano, ¿no? Cuando ya empezamos a ver las curvaturas y todo ese rollo, como que ahí un curso de geometría diferencial es necesario, ¿no? Sí, de hecho, cuando dices, oye, pero si estamos con I, J y K, ¿para qué complicarnos la vida, no? Bueno, hay diferentes motivos, dependiendo de si estás estudiando ingeniería, por ejemplo, o física aplicada, o lo que sea, que no sea demasiado teórico. Pues a lo mejor un problema tiene simetría cilíndrica o esférica o lo que sea, y entonces sale mucho más rentable calcular el gradiente, el rotacional o lo que sea en esas coordenadas, ¿no? Porque el problema de repente se vuelve súper sencillo, ¿no? Pero sin necesidad de que el espacio de background, digamos, esté curvo ni nada de eso. Simplemente es por comodidad de la simetría del problema, ¿no? Eso sería una posible razón. Pero luego lo que vio Einstein es que era indispensable porque él intuyó acertadamente que el espacio-tiempo es curvo. Y entonces ahí no existe el concepto de I, J, K euclidio. No existe, es imposible. Y entonces es como de alguna manera estar condenado a cambiar de coordenadas. Que en realidad, bueno, de esto igual ya hablamos después, ¿no? Que eso porque habría que añadir la métrica, la conexión y tal, pero bueno, esa sería la razón fundamental. Si el espacio o espacio-tiempo está curvado, es imposible tener el IJK de toda la vida con sus productos escalares de toda la vida. Imposible. Esa es la otra razón. Sí, sí, más aplicado a las teorías de Einstein de ese espacio curvo, ¿no? Espacio-tiempo, curvo. Aquí en este sentido, cuando cambiando ya la pregunta, cuando tú llegas a ese primer acercamiento como físico a los tensores, ¿qué pensaste de todo esto? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión al ver este nuevo mundo, esta nueva reformulación prácticamente del álgebra lineal con la nueva notación? Cuando empiezas a trabajar tensores, ¿cuál fue tu primer acercamiento con los tensores? Bueno, lo primero que pensé es WTF. Sí, fue ay, ¿y esto qué? ¿Esto qué? No, a mí me pasó algo similar cuando dije, ¿y esto para qué o por qué lo hacen así, no? Digamos que mi respuesta no sé hasta qué punto es universal por parte de todos los estudiantes, ¿no? Yo creo que algo de WTF nos pasa a todos la primera vez, pero yo creo que, como siempre, depende muchísimo del profesor o profesora que lo esté haciendo, porque con una pequeña motivación o un sentido de lo que estamos haciendo, creo que la cosa cambia radical, ¿no? Pero bueno, el inciso que yo quería decir es que con los tensores, la relatividad, la teoría cuántica de campos, la mecánica cuántica, todas estas cosas avanzadas de física, al final, si quieres sacarte la carrera en el tiempo, en los 4 años que dura, no puedes entretenerte en detalles o en profundidades y tal, y entonces tienes que decir, hacer un acto de contención y decir, bueno, ya lo miraré con calma y con profundidad cuando acabe la carrera, ¿no? Y entonces fue bastante después de acabar la carrera, cuando me puse en serio con los tensores, es cuando vi la luz. Porque antes era simplemente pues calcular y tal, me creo que esto es así, pero no le podría explicar a mi abuela qué es un tensor. Luego no lo entiendo. Hasta el final. O sea que no sé si esto le pasará o no a los estudiantes en general. Yo creo que sí es
una constante en el universo como la velocidad de la luz, que cuando uno es estudiante solamente estás revisando los libros, entendiendo las fórmulas para pasar un examen, ¿no? O sea, solamente en el examen te van a decir calcula esto y tú lo vas a calcular simplemente mecánicamente, sin entender realmente qué está pasando. Y me apetece muchísimo decir una cosa muy rápida, a tenor de lo que estás diciendo tú. Una de las asignaturas que yo hago en la carrera de profesor es análisis de variable compleja. Y se me ocurrió, digo, déjame preguntar una cosa, que era encontrar la serie de Fourier del seno de X. Es decir, también yo la he hecho también. Vale. Que si sabes lo que estás haciendo, dices, pues hay un único coeficiente que es el seno de X, que es 1 y el resto es 0. Uh-huh. Bueno, pues un 80% de los estudiantes trataron de calcularlo de la forma estándar y sale bastante complejo por una serie de historias. O sea, se puede hacer, pero es bastante más lioso. Y eso fue la prueba definitiva, que era una especie como de enseñanza en el propio examen, para decir, oye, un mínimo de comprensión. Eso sí, también lo tiene que dar, tiene cierta parte de responsabilidad del profesor, que tiene que de alguna manera intentar transmitir algo de profundidad en algún comentario o algo, porque si no, claro, no se puede exigir, ¿no? Sí, alguna vez lo he aplicado, sí. Yo lo aplicaba en análisis de Fourier, se llamaba la materia, que es prácticamente similar, ¿no? Porque el desarrollo en suma de senos y cosenos, cuando les puse una vez el ejercicio y les daba 0. O sea, hacían un montón de cálculos y les daba 0. Y me decían, no, pero es que da 0. Y lo hacían mecánicamente. Y yo les decía, ¿cómo te va a dar 0? O sea, no puede ser posible. Porque cuando vas sacando te queda seno con seno o seno con coseno, hay uno que sobrevive de toda la serie. Todos los demás se anulan, pero hay uno. Hay que hacer el hospital. Hay uno que sobrevive. O sea, al hacer las integrales. Y ese que sobrevive, al final te queda que es la misma función. Entonces yo también lo aplicaba y le decía, es que, ¿cuál será su representación del seno en suma de senos y cosenos? Pues es ella misma, ¿no? O sea, es ella misma. Entonces, y no hubo que me contestaran así, simplemente nada más de verla sin hacer cuentas. Hay un matiz que yo tengo que hacer aquí para los estudiantes que nos estén mirando, porque que tengan cuidado, porque solo es verdad lo que estamos diciendo si el periodo que contemplas es desde 0 a 2pi o de menos pi a pi. Porque dices, no, el seno de X entre 0 y pi, por ejemplo. Entonces ya no. Cuidado. Sí, o sea, hay que agarrar todo el periodo, ¿no? Exacto. Entonces, en ese punto era porque se cancelaban un montón de cosas al hacer las formulitas, y te das cuenta que las personas pues no están comprendiendo. Ahora no están entendiendo más bien el trasfondo de lo que están haciendo. Y eso yo creo que le va a pasar a la mayoría de los estudiantes. Cuando uno es estudiante, en primera no nada más llevas a materias, sino que llevas más otras materias, y prácticamente pues hay que estar haciendo exámenes, pasar, porque si te quedas mucho tiempo en analizar las cosas, pues ya te llevó la corriente. Entonces no da tiempo el sistema educativo para que podamos entenderlo a fondo. O sea, súmale el temario o la currícula de cada asignatura, que casi es todo libro, ¿no? Entonces ver todo libro en un semestre, que ni siquiera son 6 meses, que son como 4, súmale paros, huelgas, días festivos, queda muy reducido. Y enseñarle a los estudiantes esa parte pues es complicado, y todavía es más complicado que ellos lo entiendan a profundidad. Y eso a mí me pasó. O sea, yo me di cuenta como profesor, cuando ya uno ya empieza a explicarlo, o sea, ocupando ya tienes que comprenderlo diferente, ¿no? Por eso la pirámide del conocimiento, la máxima es cuando tú explicas algo. Al explicar algo es cuando más aprendes, ¿no? Irónicamente, que cuando estamos con los estudiantes, el que está aprendiendo más es el profesor,
que el mismo estudiante, porque el profesor es el que lo está explicando. Y me di cuenta que muchas cosas no había comprendido. O sea, igual me sucedió aquí en el canal cuando empiezo a hacer los cursos. Nunca me gustó probabilidad estadística, nunca me gustó métodos numéricos. Ya cuando lo hago aquí en el canal, yo decía, sí, no estaba tan mal. O sea, sí tiene muchas aplicaciones. O sea, métodos numéricos, suma, resta, multiplicación. Con eso puedes calcular todo, ¿no? Puedes calcular hasta integrales, puedes aproximar cualquier tipo de función, y en probabilidad estadística, estar jugando al mago, ¿no? Estar prediciendo cosas, y se me hizo muy interesante. Cosa que cuando uno es estudiante, pues solamente te aprendes las formulitas, cómo aplicarlos, un poco de análisis sobre los problemas y hasta ahí. Entonces, ese primer acercamiento, yo creo que como estudiante, sí es muy, muy superficial, por así decirlo. Y entramos en que después las personas que quieran abordar el tema lo tienen que reanalizar, ya sin la presión escolar, sin la presión de exámenes y por el mero gusto de entender las cosas. Yo querría decir dos cosas. La primera es que tanto tú como yo entendemos a la perfección, porque lo hemos vivido, ese sin vivir que significa tener que aprobar un examen, bueno, unos cuantos exámenes un semestre, luego otros tantos. Es decir, o sea, la presión es grande y entonces es normal y lógico y comprensible que no logren entender con profundidad. Es casi imposible por cómo está todo montado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto sería un matiz que quería descargar la responsabilidad de los estudiantes que nos estén escuchando, que no hay que demonizarlos porque se entiende. Lo único que hay que pedirles es decir, oye, mira, aunque apruebes, incluso sacando buena nota, no quiere decir necesariamente que lo hayas entendido y no pasa nada. Simplemente sé consciente de que a lo mejor no lo has entendido con profundidad y no pasa nada. El problema viene, o podría venir, cuando alguien que saca muy buenas notas en los exámenes pueda tener la sensación falsa de que realmente ha entendido. Y además hay otro matiz el último, que quisiera destacar. Me he encontrado casos en los que estudiantes brillantes, es decir, que sacan muy buenas notas en general, luego cuando tienen que hacer el doctorado tienen facilidades por su expediente, por su currículum, pero son de alguna manera esclavos del cálculo. Es decir, que no tienen, digamos, como no tienen demasiada profundidad, no han tenido tiempo de tenerla, entonces tienen que pedirle al director de tesis de turno que les oriente por dónde podría tirar o qué podría calcular o lo que sea, y entonces son muy eficientes calculando, pero tienen que soportarse, digamos, o encontrar soporte en otras personas que sí que entiendan con profundidad. Y además, el problema es que si llevas la carrera año por año sacando muy buenas notas y tal, tienes una beca, tienes que estudiar, creo que le llamáis maestría, aquí le llamamos máster, tienes que empezar, o sea, no hay tiempo para rectificar y profundizar, digamos, ¿no? Entonces, es un pez que se come la cola, digamos. Sí llegan el punto en el que ya deben de caminar solos, ya no va a llevar nadie te va a llevar de la manita, y es complicado porque toda la vida estuvieron repitiendo lo que decía el profesor. O sea, que ese es el tipo de enseñanza que tenemos, y ya cuando llegamos a esos nuevos horizontes, pues la gente se pierde, ¿no? O sea, sí llega como un choque de decir, oye, pues yo siempre he sacado 10, siempre he sacado la máxima, no sé, dependiendo del país, la máxima calificación, y ya cuando quedan solos, pues sí quedan como un perrito en el periférico, en una autopista, no saben ni siquiera para dónde voltear, ¿no? Entonces, aquí, esa parte de los conceptos, yo sí le recomendaría a la gente que quiere entrar a esto de los tensores, que se tome su tiempo. O sea, son temas complicados, pero lo importante es entender el trasfondo, lo que está sucediendo, y tener buenas bases. O sea, yo sí luego siempre les digo, cuando quieras aprender un tema, tú lo desarrollas y luego explícalo, aunque parezca que estás loco, hazlo donde no te vea nadie, pero tú háblalo, sí, o sea, háblalo y empieza a explicar, mira, esto viene de aquí, viene de allá y aquí esta es la representación. Hoy te voy a explicar. Hoy le voy a explicar, o a un niño, ¿no? A un anciano o a un niño, tratar de explicar.
hasta que quede claro, ¿no? O sea, famoso método de Feynman, que fue el que lo puso de moda, pero se trata de eso, de entender bien el trasfondo, que la gente que quiera entrarle a todo esto, porque después se empieza a complicar demasiado y si no entendiste bien las bases, ahí va a haber problemas porque ya no vas a saber ni qué pasó y vas a ver un montón de índices, superíndices, y al final solamente quedó en que aprendiste la derivada de Christoffel, ¿no? Los símbolos de Christoffel. Pero pues eso qué significaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente se les ocurrió que así va a ser la derivada de un tensor. O bajar y subir índices, ¿no? Entonces, como que es entender ese trasfondo y aquí yo creo que llegamos a la pregunta de importante, ¿no? O sea, ya cuando te acercas a los tensores, que luego la gente critica mucho eso de que le dices, oye, ¿qué es un tensor? Algo que se transforma como tensor, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, un número, ¿no? O sea, como matemáticos no sabemos qué es un número. O sea, dice, ay, ¿cómo no vas a saber qué es un número? Pues es algo que sirve para contar. Digo, cómo no? Y cómo, por ejemplo, el número pi. ¿Cuándo has visto pi sillas? ¿Cuándo has visto e sillas o logaritmo de dos sillas? Y dice, bueno, entonces una representación abstracta de no sé qué, y simplemente estás divagando, ¿no? O sea, hay números bien extraños. Apenas hice un iceberg de los números y hay unos números, el número rayo, el número de hecho el 666, ¿no? También hay un número que es Capicúa, que se llama, que tiene nombre como de un demonio, ¿no? Que tiene a 666 en medio y es Capicúa y suma 13 y así como que, ay, esos números están bien extraños, ¿no? Y sucede lo mismo con los tensores. No los podemos como definir, no hay como una definición concreta, porque la gente a lo mejor quiere un tensor, algo que es azul, tiene dos patas, unas orejas, y ese es un tensor. No hay como una definición, como no lo hay en muchas cosas en ciencias. O sea, no nada más son los tensores. Hablar de números los podemos caracterizar, es más, hasta los conjuntos, ¿no? Dice, ¿qué es un conjunto? Pues una colección de objetos, pero colección y conjunto pues son sinónimos. O sea, estamos nada más redundando. Y la teoría de conjuntos dice, yo no sé qué sea un conjunto, pero debe de cumplir esas características. Y así es como se trabaja en ciencias. O sea, lo aclaro porque luego las personas esperan una definición exacta de lo que es un tensor. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ver esto, lo primero que haces es ver qué es, ¿no? Y ahí, ¿cuál fue tus impresiones al ver eso de, es que un tensor es que se transforma como un covariante y contravariante? We define a tensor, a set of quantities que cambian de tal manera, ¿no? Ujú. Otra vez WTF. Porque sí que podemos decir estrictamente que ¿qué es un tensor? Pues eso, que bajo un cambio de coordenadas cambia de esa manera, está bien definido. O sea que lo que probablemente tú quieres decir, si te entiendo bien, es qué significa para los humanos. Vale, entonces cuando me puse a fondo a ese tipo de cosas, al final encontré una explicación satisfactoria para mí, que puede no ser satisfactoria para el resto de la gente que vea mi canal o lo que sea, ¿no? Pero es un poco parecido a cuando estamos en, no sé, ¿cómo le llamáis a bachillerato allí? Antes de la universidad. Sí, bachillerato, preparatoria. Preparatoria, bachillerato, vale. Pues eh, imagínate que el profesor o profesora planta una matriz 2 por 2, 2, 1 o 3, 4. Vamos, una matriz, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué es eso? Bueno, pues es una lista, una tabla de números y tal, vale. Pero en el contexto del álgebra podemos interpretarlo también. No me estoy enrollando, Ujú. ya Sí, acabaré sí. con los tensores. Podemos interpretar que esa matriz es algo, un ente, un objeto matemático que aplicado sobre un vector de 2 dimensiones lo transforma en otro vector. Entonces, uno puede estudiar esa matriz y ver si tiene alguna explicación o característica geométrica o lo que sea. Pero en definitiva, es que transforma cada vector que tú le des en otro. Bien, pero claro, aquí surge la pregunta, vale, pero cuando yo le doy un vector, el 2 3 por ejemplo, ¿qué significa eso, no? Vale, pues significa 2 veces el i más 3 veces el j, por Ujú. ejemplo, ¿no? Vale, ¿y qué es el i y el j? Bueno, pues mira, el i es el que va por el eje x y el j el que va por el eje y, ¿no? Vale, pero ¿y si yo cambio de base?
y digo que es el vector 4 veces el Pepe más 5 veces el Juan, ¿puedo aplicar esa matriz sobre el 4, 5, pero en otra base? No. ¿Cómo que no? No, porque esa matriz solo está definida en una base en concreto. ¿Vale? Entonces, si cambio de base, bueno, pues entonces tienes que cambiar de base la matriz. Ah, ¿y cómo se cambia de base? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Sí, sí. M a la menos 1 y tal, ¿no? Y entonces cambias de base y tienes la nueva matriz. Pues eso es la esencia de un tensor. Es justo la esencia. Es un conjunto de números que hacen una acción sobre lo que le quieras tú poner. Si es un vector, transforma en un vector, pero si es un vector y por el otro lado otro vector, se transforma en un número, ¿no? O sea, es decir, algo que se pueden hacer acciones y extraer información, pero está íntimamente ligado al sistema de coordenadas o a la base en concreto. Y por tanto, para que se cumpla lo lógico, que es que si tengo un vector en la base original y expreso ese vector en otra base, la base prima, digamos, la base final, entonces tengo que cambiar de forma consistente la matriz para que siga dando el mismo vector aunque sea expresado en la otra base. Y esa es la razón última de por qué las componentes del tensor, o de la matriz en este caso, tienen que cambiar como tienen que cambiar para que se siga cumpliendo eso. Esa es la idea que tengo yo satisfactoria en mi mente, decir, vale, pues ya lo he entendido. Sí, aquí nos metemos en la parte de las ideas y es esa manera de identificar, decir, oye, es que acá estaba Pedro y le aplicamos las transformaciones y se convirtió en Juan. Y de regresarlo, ¿no? De que ves un Juan y sabes de qué Pedro viene. Es como que no perder el hilo, no perder la identificación y agarrarlos, ¿no? Agarrarlos uno a uno, ¿no? Hablando de biyecciones, ¿no? Que en espacios vectoriales se llaman de otra forma, pero es eso de agarrarlos de la mano y agarrar un hilito y identificar, a ver, este Pedro se fue para allá y se convirtió en Juan, ¿no? Entonces es la forma de decir, agarro a este Juan y sé de qué Pedro viene. Es la parte de la invarianza, ¿no? Es lo que la invariancia, más bien. De identificar esos cambios de coordenadas, porque sí, como menciona, yo agarré algunos libros de física y veía que no se metían con las bases. Ya después, cuando avancé en el curso, me di cuenta que eran fundamentales. Dije, oye, ¿por qué no meten las bases? Si yo ya lo sabía de la parte de álgebra lineal, lo que empecé a ver era cómo estaban jugando con esas bases. ¿No? Decir, aquí tengo una base, hago una transformación, ya tengo otra base, y veo cómo están relacionados esos tensores. Ya conforme voy avanzando, veo que casi todo es un tensor, ¿no? O sea, de hecho, hasta los puntitos, los tensores afines, ¿no? Y los vectores que ocupamos de X, Y, también es un tipo de tensor. Y yo decía, pero entonces casi todo lo vemos como un tensor, ¿no? Yo les decía, es que el álgebra lineal está metido en todo, ¿no? En tus redes sociales, tú puedes decirle a Facebook, oye, ¿sabes qué? Dame toda mi matriz, que representa todo lo que he hecho en Facebook, y ahí lo puede uno descargar, ¿no? Le dices que te dé todo el historial, te dé toda la información que tiene de ti, y eso es una matriz, y la matriz pues también la podemos ver de una forma como un tensor, ¿no? Entonces, en ese sentido, entramos que los tensores es la importancia que tienen de engrosar esa información, ¿no? Como mencionas. O sea, es lo como ponen luego un vector y ponen al perro pequeño y un tensor ponen al perro así que está bien grandote, ¿no? Ese tipo de memes de que podemos extraer más información porque los tensores llevan metido ahí esa información del cambio de coordenadas y podemos empezar a identificar en dónde estamos parados. Aquí cuando entramos con esa parte de la covarianza, la contravarianza, cuando tú lo empiezas a abordar, ¿qué te pareció ese? Porque si sí, un tensor es que se transforma como un tensor, ¿no? Cumple estas características. Esa característica de la covarianza y la contravarianza, en física, por ejemplo, ¿qué significado tiene? Porque como matemático es una fórmula, para mí es una fórmula, una propiedad que tiene, pero yo no veo esa utilidad en física. O sea, ¿qué significa en física esa parte? Vale, pero antes un pequeño matiz, que es muy importante. Cuando uno tiene un ente, o sea, voy a decir una matriz como un ejemplo de los muchos que hay de tensores, pero, o sea, una matriz se puede interpretar como un tensor,
pero de rango 2 o de orden 2, nunca me acuerdo de si es rango o orden. Pero bueno, de rango 2 o orden 2, ¿no? Pero ojo, existen tensores de rango 2 que no se pueden representar como matriz. Pero pongamos el ejemplo básico en el que sí que se puede. Claro, o un vector, da igual. La cuestión es que uno puede definir un cambio de base y toda la historia, ¿no? Y repetiría todos los argumentos que tú has dicho de forma correcta, ¿no? Pero hay un matiz, y es que para poder definir ese tipo de invariancia, o sea, depende muchísimo del espacio que pretendas describir. Si es el espacio normal y corriente de 3 dimensiones o el espacio-tiempo y tal, se puede hacer. Pero cuando estamos hablando de cosas de datos puramente, por ejemplo, de economía o de lo de Facebook o lo que sea, cuidado, porque imagínate que tienes la matriz de datos de Facebook, ¿no? Por ejemplo, o de lo que sea. Vale, pues a lo mejor, bueno, o un modelo más simple, filas y columnas, las filas son ingresos y las columnas son número de likes, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Claro, habría que preguntarse, oye, ¿tiene sentido hacer una rotación de esa matriz? Una rotación estándar, digamos, ¿no? Si estamos en 2 dimensiones, una rotación. Pues lo más probable es que sea que no. Porque a lo mejor podría convertir los likes positivos en este eje de coordenadas en likes negativos, que no tiene sentido ninguno. Luego, ese tipo de matriz no acepta de forma coherente rotaciones. Por tanto, eso ya no puede ser un tensor. Por tanto, para poder ser tensor, se requiere, digamos, o hay que mirar muy bien sobre qué espacio estamos haciendo y si eso tiene sentido o no. Pues eso es un matiz importante. Y luego, con respecto a lo que me decías de covariante y contravariante, eso es un truco, digamos, tal como lo veo yo, para poder trabajar con las dos grandes cosas que tenemos en el cálculo, que son las derivadas parciales y las diferenciales de funciones. Entonces, simplemente se puede ver, no es muy difícil demostrar, que el gradiente de una función actúa como un vector, digamos, ¿no? Pero tampoco es difícil demostrar que la diferencial de una función también puede actuar como un vector. Y entonces la manera en la que transforman cuando hay un cambio de coordenadas es diferente. ¿Tal? Resultados equivalentes, pero es diferente. Y entonces simplemente se inventaron eso de cambiar contravariantemente o covariantemente para acomodar esas dos maneras que tienen de transformar, digamos, ¿no? Luego hay otra interpretación geométrica muy bonita, que es que dado una base contravariante, déjame ver, espérate, sí, contravariante, puedes definir, o si quieres, mejor, más fácil, dado un conjunto de vectores de la base, que podemos llamar normales, entre comillas, vamos a poner normales. Habría un nombre, pero no quiero liarlo. Puedes definir otra base de forma que, si tienes E1 y E2, puedes construir un E1' y un E2', de forma que el E2' sea ortogonal al E1 y el E1' ortogonal al E2. Y si construyes eso se llama base dual, digamos, ¿no? Y entonces, ya tienes un cambio de base. Ya tienes, dada una base, siempre puedes construir lo que se llama la base dual. Siempre. Si es una base, lo de principio. Entonces ahí dices, vale, entonces cuando yo quiera expresar el vector que yo quiera en función de una de las bases, pues a eso le llamaré vector covariante y a la otra vector contravariante. Y tienen que ser números diferentes porque las bases son diferentes. Pero hay una relación entre ellas, lo cual determina una relación entre las componentes. Esto, haciendo dibujitos, se puede ver, es bastante bonito. Y tiene que ver con la forma con la que cambian las derivadas parciales y los gradientes y las diferenciales. Están muy estrechamente relacionados. Pero uno podría vivir en un mundo en donde todo fuera contravariante y podríamos describirlo perfectamente.